alegres, Señor, alegres. Mi corazón se alegra cada vez que vengo. Yo sé que aquí más de uno, su corazón se alegra cuando llega a este lugar. Yo no sé qué pasa, Señor. Es tu misma presencia que hace que haya una alegría en nuestro corazón. Vamos, dale un grito de júbilo. Alguien que se alegre, alguien que haga algo para Dios. Nuestro corazón se alegra cuando estamos enamorados de Él. Yo quiero que usted incline su rostro por un instante, levante sus manos. Vamos a orar, vamos a hacer una corta oración y decirle: Señor, si hemos venido aquí hasta este lugar, a la casa de Dios, es porque aquí hay milagros, es porque aquí hay liberación, es porque aquí hay palabras, Señor. Y necesitamos esas tres cosas en nuestra vida: ser sanados, ser libres y recibir tu palabra para ser transformados en todas las cosas. Oro para que el enfermo sane. Oro para que en este momento todo el que tenga algún espíritu que lo inquieta o que lo enferma o que lo mantiene con sus emociones alteradas, en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo de opresión, todo espíritu inmundo que te hace salir de tus cabales. En el nombre poderoso de Jesús oro para que esta palabra del día de hoy, enfrentando los temores, nos sirva para poder literalmente, como lo dice el título, enfrentando los temores, podamos salir a enfrentar la vida, porque la vida está llena de temores. La familia, en el trabajo, en la economía, en nuestras emociones, siempre va a haber temor, pero esos temores tenemos que vencerlos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú eres nuestra fortaleza, en ti nos volvemos fuertes. Diga el débil, fuerte soy, eso dice la Escritura. Y hoy los que estamos aquí vamos a decir: diga el débil, fuerte soy, porque en Él nos hacemos fuertes. Por eso Él es nuestra fortaleza. Y si tú crees que Él es nuestra fortaleza, alábalo a Él, exáltalo a Él, dale un grito de júbilo a Él. ¡Aleluya! Pensando en tu poder y en lo que has hecho en mi vida, me doy cuenta que estoy protegido por ti. Tengo un batallón de ángeles a mi alrededor. ¿Quién podrá contra mí? Tú vas delante, Señor. Tú vas delante mostrando el camino. Y yo voy seguro con mi fe. Yo voy seguro y con mi fe me abrigo. Y en medio de la batalla tú peleas por mí. Y en medio de mi temor Tú peleas por mí. en mi debilidad. Tú peleas por mí. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Señor, en medio de la adversidad, confiado descanso. Confiado descanso en tus brazos. Sé que tu Señor me rescata. Y lo tengo un batallón de ángeles. Batallón de ángeles a mi alrededor. ¿Quién podrá contra mí? Tú vas delante mostrando el camino. Yo voy seguro y con mi fe me abrigo. Y en medio de la batalla Tú peleas por mí. en medio de mi temor, Tú peleas por mí. en mi debilidad, Tú peleas por mí. por siempre cantaré. Soy más que vencedor. Señor, porque yo sé que tú vas delante abriendo caminos, Señor. Yo tengo la fe de que tú vas peleando por mí. Que esta batalla de la vida no la peleo sola ni solo. Tú la peleas de mi lado, Señor. ¿Cuántos pueden cantar? Tú vas delante. Tú vas delante mostrando el camino. Y yo voy seguro. Yo voy seguro y con mi fe me abrigo. En medio de la batalla, Con las palmas. peleas por mí. En medio de mi temor, Dilo, dilo. Tú peleas por mí. en mi debilidad, Tú peleas por mí. por siempre cantaré. Grítalo. Soy más que vencedor.
y mi fortaleza. Vamos con las palmas todos. Está escrito que voy a ver a mis enemigos caer por aquí, por allá, y no me pasará nada. Cuando yo me sienta encerrado, tú estarás a mi lado. Y así venceré, De tu mano no me soltaré. eres mi fortaleza, contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Yo tengo la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza. Está escrito que voy a ver a mis enemigos. ¿Por dónde? Por aquí, por allá, y no me pasará nada. Cuando yo me sienta encerrado, tú estarás a mi lado. Y así venceré, de tu mano no Y me tú soltaré. eres mi fortaleza, contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Yo tengo la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza, eres mi fortaleza. Contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Yo tengo la certeza. Con la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza. Vamos a darle un grito de júbilo. Yo te quiero dar mi corazón. Y yo te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga mi Señor. Es lo que quiero yo. Te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga mi Señor. Vamos todos. Te quiero yo, te quiero dar mi corazón Para que sea tu habitación y nunca salga mi Señor. Es lo que quiero yo. Yo te quiero dar mi corazón, Señor, para que sea tu habitación y nunca salgas de él. Vamos todos a cantarlo. Yo te quiero dar. Y yo te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salgas mi Señor. Es lo que quiero yo. Te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga mi Señor, mi fortaleza. Vamos a hacerlo fuerte. Siempre has sido Dios. Tú siempre has sido quien está conmigo. Nunca me dejas, Señor, nunca me dejas. Tú siempre has sido mi mejor amigo. Nunca me dejas, Señor, nunca me dejas. A ver cómo dice iglesia. Ay, tú eres mi refugio contra el enemigo. Ay, oye. Nunca me dejas, Señor, nunca me dejas. Ay, por eso a tu lado yo vivo tranquilo. Nunca me dejas, Tú Señor, eres mi nunca Padre me bueno. dejas. Vamos, dilo. Tú eres mi Padre bueno, en ti todo puedo, en ti siempre confiaré. Yo reposo confiado. Reposo confiado, si estoy a tu lado, mi Señor, nada me hará temer. Yo tengo un Padre que me cuida, Y no me deja, que me da todo lo que pida. y me sustenta, siempre me acompaña, su amor me rodea, ese es mi papá celestial. Mi Padre es bueno y amoroso.
que me cuida y no me deja, me da todo lo que pida, me sustenta, siempre me acompaña, su amor me rodea, ese es mi Papá Celestial. mi Padre es bueno y amoroso, Todos los días y me regala su palabra, siempre me cuida y en todo momento Él siempre me abraza, ese es mi Papá Dilo, dilo, Celestial. Papá Celestial, Papá Celestial. nada me faltará, Señor, conmigo tú estarás, porque tú eres mi Padre celestial. Nada me faltará, conmigo tú estarás, porque eres tú mi Padre Celestial. De tu mano no me quiero soltar, es que a tu lado yo vivo tranquilo y siento paz. Yo tengo un Padre Que siempre está conmigo, Yo tengo un Padre y es mi mejor amigo, Yo tengo un Padre que nunca me abandona, y aunque el mundo me dejare, mi Padre me recogerá. Yo tengo un Padre Que siempre está Yo conmigo, tengo un Padre que es mi mejor amigo, Yo tengo un Padre que nunca me abandona, y aunque el mundo me dejare, Mi Padre me recogerá. esté tranquilo, no se me estrese, Mi porque Padre me recogerá. vivo seguro, confiado, tranquilo y sin miedo. Mi Padre me recogerá. Tú para que veas tú que es mi Mi Padre. Padre me recogerá. Mi Padre me recogerá. Gracias, papá. Vamos a darle pero bien fuerte. Gracias. Oiga, el aplauso no es para mí. Vamos a dárselo a Dios bien fuerte el aplauso. Yo quiero que hoy hagamos una declaración todos juntos. Y es que la enfermedad no me va a tocar para muerte. No les estoy hablando del COVID, estoy hablando de cualquier enfermedad. Diga, la enfermedad no me va a tocar para muerte. La muerte no va a llegar a mi casa. Las pestes no van a llegar a mi casa. Ni porque hay ángeles cuidándome. Yo quiero que lo digas, hay ángeles cuidándome. Hay ángeles cuidando mi casa. El enemigo no podrá entrar. No tiene permiso para entrar ni en mi vida ni en mi casa. Y yo quiero que digas, no me tocará. No me tocará. La muerte no me tocará. Muerte no me tocará. Ángeles estarán cuidando de mí. Ángeles estarán cuidando tu casa. Aun cuando tú no estás en ella, hay ángeles que Dios ha enviado a cuidar tu casa. Hay ángeles que están alrededor de tu casa y de tu familia si tú lo crees. Y no te va a tocar la muerte. Ahora que agobia el miedo, es que es incierto lo venidero, todo se está cumpliendo, Amenazado está el mundo entero. amenazado está el mundo entero, Pero en Dios estoy confiado. estoy confiado, De su promesa me he aferrado. de su promesa me he aferrado, Que no se va a mi lado.
tocará mi casa. Me cubre la sangre de Jesús. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán a tu lado mil y 10,000 a Pero tu escúchalo. diestra, mas a ti no llegará. No te tocará, No te va a tocar. no te tocará, no tu morada, no te tocará, no te tocará, no te tocará, no tu morada, no te tocará, no me tocará, Mira, no me tocará. no me tocará, no mi morada. Mi morada, mi familia, mi hogar, mi casa. No me tocará, no me tocará, no mi morada, no me tocará. Ángeles que cuiden de día, refugio en medio de la noche. La muerte no tocará mi casa, me cubre la sangre de Jesús. Ángeles que cuiden de día, refugio en medio de la noche. La muerte no tocará mi casa, me cubre la sangre de Jesús. Ángeles que cuiden de día, refugio en medio de la noche. La muerte no tocará. Yo quiero que digas una vez más, no me tocará. No me tocará, no me tocará, no mi morada, no me tocará. Señor, declaramos que no nos tocará la muerte en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad, que sea el día que tú tienes destinado para nosotros, no porque el enemigo haya adelantado a través de un accidente el día de nuestra muerte, no porque el enemigo se haya ensañado contra nosotros en medio de una enfermedad, no. Declaramos que la enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Declaramos, Dios, que todo espíritu de accidente que quiera adelantar el día de nuestra muerte queda anulado, cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos vida, vida, vida eterna primero que todo, y vida en abundancia, como lo dice la Escritura. Que nuestros pecados sean borrados a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que tu sangre nos limpie y nos haga hijos de Dios, hijos agradables a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Vamos a acompañarlo de un aplauso, que esto es para el Señor. Toma asiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? También. Y van a estar mejor. ¿Sabe? El mensaje de hoy es, vamos a seguir con esa secuencia que hablamos hace 3 semanas, que íbamos a hablar de los temores, cómo enfrentar los temores. Tuvimos algunos jueves hablando de los temores. Como vinieron 2 servicios especiales, pues hablamos de otras cosas. Pero hoy volvemos a ese tema de cómo enfrentar los temores. Diga conmigo, cómo enfrentar los temores. Todos tenemos temores. No podemos venir aquí a decir, no, es que yo no tengo temores. Más bien es que los temores tuyos son diferentes a los temores de tu pareja. Los temores tuyos son a veces diferentes que tus hijos. De pronto tus temores son diferentes a tu compañero de trabajo. Pero todos tenemos temores. Vamos a poner ejemplo de algunos temores que como adultos, porque estamos frente a adultos, como adultos tenemos. Uno de esos temores es el mañana. Diga conmigo, el mañana. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Sí? Ese temor puede ser en muchas áreas. Puede ser qué va a pasar mañana en lo económico, o qué va a pasar mañana con la salud. Cada vez que ves una noticia de esta donde te habla de enfermedades, te habla de que vienen cepas del COVID-19 que no la cubre las vacunas, pues a mucha gente, no a todos, pero a mucha gente le da temor. Yo escuchaba el caso de una persona que ha cortado toda relación con la familia, no por odio, no por rencor, no porque no se hablen, sino por el miedo al COVID-19.
¿sí? Se hablan es por redes sociales y ahí uno aprecia el miedo, ¿sí? Que esa persona le tiene a la enfermedad del COVID-19. Nosotros podemos tenerle miedo al mañana porque no sabemos qué va a pasar en lo económico. Si usted escucha las noticias, se habla de crisis que apenas está comenzando. Lo que pasa es que, como yo se los dije hace más de un año, cuando empezó la pandemia, la crisis económica no se iba a evidenciar inmediatamente. No, en lo personal, o sea, en el individuo pudo haber crisis porque no tuvo trabajo esos meses, pero en lo colectivo, es decir, en el país, a nivel mundial, eso se iba a reflejar un año después. Y hoy por hoy, en muchas naciones, incluida la nuestra, se ve una crisis en muchos sectores de la economía. Se ve que ya todo lo que hizo el COVID durante todo este tiempo, que la gente no trabajó, y cuando trató de trabajar a media marcha, todo esto hizo que la economía retrocediera. Entonces hay gente que piensa en el mañana y le da miedo, porque no sabe qué va a pasar con su familia a causa de si puedo o no puedo lograr sostenerlos. ¿Sabe? Es terrorífico pensar que me quedo sin trabajo. Yo no sé cuántos tienen ese temor, ¿sí? Generalmente los adultos logran tener ese temor de si me botan, ¿sí? Si no tengo el recurso o la empresa retrocede. Mira, cuando una empresa empieza a echar reversa, ¿sí? Muchas veces no hay quien la pare, ¿sí? Usted trata de hacer de todo y le entra un temor, ¿sí? Le entra un temor que es el que evita esa frase que yo le dije, es que no hay nadie quien pare el retroceso de la empresa. Es por el mismo temor que está ahí en el corazón. ¿Sabes? En este tiempo también el temor a perder la pareja o a perder a los hijos o perder los padres, o sea, la familia. Eso es un temor que tenemos al mañana. Ahora, hay temores que vienen del pasado. Diga conmigo, del pasado. Así como tenemos temores al mañana, tenemos temores que vienen del pasado. Temores que inclusive fueron infundidos por los padres. Yo ya escuchaba a alguien decir, es que la persona va, un padre lleva a un niño al parque y de pronto esa madre inocentemente, y estoy hablando que escuché fue a una psicóloga decir esto, una madre lleva al niño al parque e inocentemente grita y le dice, cuidado, cuidado, te puedes partir la cabeza. ¿Sí? Inmediatamente el niño, dependiendo el tono, la forma como la madre haya hecho ese grito, puede cogerle miedo a lo que la madre le tiene miedo. Escúchame, el miedo es de la mamá, no del niño. El niño no tiene ningún miedo cuando empieza a crecer. Los miedos se los empieza a infundir, ¿sí? Primero los padres y después el resto de gente. Y ese niño puede cogerle un temor a eso, ¿sí? Un temor a la altura, a la velocidad, ¿sí? De pronto él estaba en un columpio y se asustó no porque él se haya asustado porque se va a caer, no, lo asustó fue el grito de la mamá, ¿sí? Y lo que le dijo la mamá. Entonces ahí crea un temor que no es propio, que es de su madre y después él lo adquiere. Hay temores que vienen en el ADN, es decir, hereditario. Uno ve hijos y ve padres, ¿sí? Y generalmente hay hijos que se parecen más a un papá que al otro, pero no estoy hablando físicamente, sino en la forma de actuar, ¿sí? Los dos son temerosos, los dos son achantados, los dos son de pronto inseguros, los dos de pronto les cuesta lo mismo. Entonces, ese temor tenemos que enfrentarlo. Alguien que diga enfrentarlo. Vamos, dígalo, enfrentarlo. Yo quiero irme a la palabra cuando Moisés, ¿quién era Moisés? Usted lee Moisés y de pronto yo le pregunto a usted quién es Moisés y dice, un gran hombre de Dios. El otro dirá, un hombre exitoso, el hombre que fue capaz de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es un libertador. De pronto esa es la historia que se conoce de Moisés, la historia del libertador, la historia del superhombre que fue capaz de ir a enfrentar a Faraón. Pero pocas veces se predica de la historia del temeroso, del que estaba lleno de temor, llamado Moisés. Lo primero que tenemos que estudiar de Moisés, que dice la Biblia, era que era gago. Diga conmigo, gago.
¿sí? Ningún gago, ¿sí? Escúchame, ningún gago nace así. La gaguera es algo que tiene que ver con miedo, diga conmigo, con temores. Temores de su infancia. Este niño algo le produjo la gaguera. Ahora, yéndonos a lo que dice la Biblia, no que de esto viene la gaguera, sino de lo que le pasó a Moisés. Yo creo que es suficiente con que a los 3 meses de nacido lo hayan metido en un barquito en el río más largo del mundo llamado el río Nilo. ¿Se acuerda la historia que el faraón dijo: a todos los niños de Israel que nazcan varones hay que matarlos? ¿Sí? Entonces le habían dado la orden a las parteras para que mataran a los niños nacidos varones. A las mujeres no, porque las mujeres iban a servir de servidumbre. Pero como el pueblo de Israel se multiplicaba más rápido que el pueblo de Egipto, entonces ellos tenían miedo que con el pasar de los años, Egipto tenía miedo de que con el pasar de los años fueran tantos israelitas que ellos se tomaran el poder. Entonces dijeron: vamos a matar a todo el pueblo de Israel desde que nace. Y había un decreto. Por eso cuando nace Moisés, primero ya Moisés tenía 2 hermanos mayores. Cuando los hermanos nacieron unos 5 años atrás, unos 3 años atrás, pues no estaba ese decreto. Aarón era su hermano mayor, María era su hermana mayor, pero por ser mujer no entraba en el decreto. Y aparece Moisés preciso en el decreto que dice: todo varón nacido tiene que ser muerto. Pero dice que la mamá y la hermana María, de pocos años de edad, decidieron esconder al niño. Oye, qué difícil esconder a un niño que llora a diario. Diga conmigo, un niño que llora. De pronto usted dirá: pero no lo dejamos llorar. Sí, pero las condiciones son adversas. Imagínate la pobreza más extrema, porque ellos eran esclavos en un país que no era el suyo. Era el país de Egipto, cuyo país era la potencia mundial de esa época. Y mientras tanto ellos eran la clase más baja, eran los esclavos, los que no tenían derechos, los que su vida no costaba nada. Ahora, qué difícil esconder a un niño en esas condiciones. Un niño que fácilmente por la pobreza extrema se puede enfermar. Entonces dice que decidieron esconderlo y lo escondieron, pero pasado 3 meses ya no podían esconderlo, ¿sí? Ya los soldados cada día pasaban y ellos hicieron un plan de subir a Moisés en una barquita. Dice que eran juncos y a los juncos hicieron el barco con hojas de junco y a eso le echaron brea. Allí subieron a Moisés. Pero ¿cómo era el Nilo? El Nilo es un lugar donde, te estoy diciendo, es el río más largo del mundo, ¿sí? No es un riachuelo, no era una quebradita. Era un lugar donde los cocodrilos, ese era el hábitat de ellos. Entonces iban a soltar al niño bajo unas corrientes. Ahora, piense, si usted fue padre, en su hijo cuando tenía 3 meses, cuando había un cambio, ¿sí? Cuando se sentía desprotegido lloraba, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ahora imagínate el niño desprotegido, ¿sí? En un constante movimiento del río, ¿sí? Cuesta abajo. Yo creo que ahí fue el momento en que este hombre, siendo niño, quedó gago. Creció, no supo de qué, pero tenía un temor, ¿sí? Tenía un temor que entró en su corazón. Cuando creció, la Biblia dice que fue adoptado por una señora egipcia que era hija de Faraón. Por lo tanto, el mismo Señor que dio la orden de matarlo se convirtió en su abuelo. Escúchame, el mismo que hizo el decreto para matarlo, ahora se convirtió en su abuelo adoptivo. Moisés creció con muchos temores. Él creció sabiendo que él no era egipcio. Él vivía en una familia rica sabiendo que sus padres eran realmente pobres. ¿Por qué? Porque su mamá hizo un plan para hacerse pasar por niñera y ella fue la que crió al niño en medio de lujos del palacio. Pero Moisés creció y creció con una personalidad inestable. Diga conmigo, inestable. Alguien que diga personalidad inestable. ¿Qué es una personalidad inestable? La que le da miedo de todo. ¿Aló? La que hoy dice voy a hacerlo y mañana no lo hago.
al que le preguntan qué hacer y dice, no sé qué hacer. Mira, el máximo miedo es cuando uno no sabe ni qué hacer. ¿Aló? Oye, cuando usted no sabe qué pedir, es como cuando mi hija o mi esposa me dice, nena, yo les pregunto, ¿qué vamos a comer? No sé. Yo dije, ¿eso dónde lo venden? ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? Imagínese usted con su petición, no sé, Señor, bendíceme de alguna forma, no sé. ¿Cómo Dios puede desembarajar ese no sé? ¿Sabes? El no sé significa que usted tiene el más grande temor al futuro, porque usted no se atreve a determinar qué es lo que usted va a hacer. Amén. Entonces, trata de guardar ese miedo, diciendo, no sé, lo que sea, lo que pase, lo que ocurra. Moisés era inestable. Sí, le preguntaban algo y ¿sí? Usted sabe que el gago es el que habla con repetición y 3 copias, ¿sí? Y cuando este hombre va creciendo, empieza a sentir ese síntoma de que yo no encajo en esta familia. Ellos son muy diferentes a mí. Yo me miro al espejo, ¿sí? Pues yo no sé si en ese tiempo había espejo, pero de alguna forma te veía, ¿sí? Así sea en el espejo del agua cristalina, que eso sí existía en la antigüedad. Y decía, pero yo soy muy diferente a mi mamá. Yo soy muy diferente a mi abuelo. Yo soy el negrito de la familia, o yo soy el blanquito, yo soy el achinado, yo soy el pelo liso, yo soy cucú, o al contrario. Si yo no soy de esta casa, y no se sentía de la casa, y tampoco pensaba como ellos. Dice que cuando creció, él le daba mucha rabia la injusticia que cometían los egipcios. Supuestamente él se crió como egipcio, que los egipcios tenían contra el pueblo de Israel. A toda hora los egipcios, que se creían una raza superior, maltrataban al pueblo de Israel. Dice que él le daba rabia, pero no sabía qué hacer y no hacía nada. Porque, ¿sabes? Hay cosas que a nosotros nos da rabia, pero no hacemos nada porque nosotros también tenemos miedo. ¿Aló? Pero de vez en cuando nuestra forma de ser nos juega una mala pasada. Yo no sé a cuántos han hecho cosas porque se les salió el chuki. Yo no sé a cuántos se les salió el chuki y hicieron algo que en sano juicio no hubieran hecho jamás. Dice que Moisés cogió un día una pala, y porque le dio tanta rabia que un hombre egipcio estaba maltratando a un israelita y lo estaba golpeando, le estaba diciendo, usted no sirve para nada, usted es un mediocre, usted nació para ser pobre, usted obedezca. Dice que a él le dio rabia y cogió una pala y le dio un palazo y después se arrepintió porque dijo, Dios mío, lo maté. Cuando uno comete errores, ¿cuántos cometen errores? Levánteme la mano. Uno tiene que enfrentarlos, ¿cierto? Hay gente que comete el error de tener relaciones fuera del matrimonio, la niña queda embarazada, entonces, oye, hay que enfrentarlo, ¿sí? No hacer como hacen muchos, ahí lo dejaron, el niño nació, ni apellido, ni nada. Bueno, ¿de qué sirve un apellido si papá no está? La misma cosa que nada. Entonces Moisés sale huyendo. Imagínate cómo era Moisés. Salió huyendo y se escondió en un desierto, ¿sí? Porque le tenía miedo a su abuelo. Nació y creció teniéndole miedo al abuelo, porque él sabía que cuando él nació había un edicto hecho por su abuelo que había que matar a Moisés. Y salió corriendo y se escondió y tenía como 40 años, no era ningún peladito, no era ningún adolescente, ya tenía 40 años y vivía lleno de temores. Alguien diga, lleno de temores. Mira lo que pasa cuando hay un temor en nuestra niñez. Crecemos, llegamos a la adolescencia, en la adolescencia se refleja con algunos actos de desobediencia, crecemos, creemos que maduramos, pero no maduramos porque sencillamente no fuimos capaces de enfrentar aquellos miedos que teníamos cuando éramos pequeños. Amén. La gente dice, pero es que ya no le tengo miedo a la oscuridad. No, cuando pequeño le tenías miedo a la oscuridad, ahora le tienes miedo a que el futuro es como algo oscuro y no sabes qué va a pasar. Amén. Antes le tenías miedo a que te dejaran solo. ¡Mamá! ¡Ah! Ahora le tienes miedo a que la pareja no aparezca, que la pareja te deje, te abandone, te cambie por otro. ¡Aló! No fuiste capaz de superar esos momentos difíciles. No fuiste capaz de crecer y enfrentar tu realidad. Diga conmigo, enfrentar mi realidad. Porque muchos de nosotros tenemos una realidad que no hemos querido aceptar. Y mientras no queramos aceptar, vamos a hacer lo de Moisés: correr, huir y escondernos.
Hay muchos aquí que deberían hoy tener una economía estable, pero no han podido. ¿Por qué? Porque algo les pasó y no han podido enfrentar esa situación. Más bien huyen diciendo que la situación está difícil. Es que el COVID-19, es que desde que nos encerraron, es que aquello otro, que es que nadie me ayuda. ¿Sabes una cosa? Todas son excusas que tú deberías enfrentar. Porque en tu casa antes había mucha escasez y te enseñaron a que había crisis y que nadie le alcanzaba, que ya tú eras pobre y pobre te ibas a quedar, que era imposible, y tú tomaste ese mismo rol, tú tomaste esa misma idea, y cuando creciste, cada vez que viene algo que tienes que enfrentar en lo económico, huyes. ¿Aló? Pastor, yo huyo. Algo típico en las casas. Usted sabe cómo hablan las mujeres, ¿cierto? Las mujeres no te dicen, falta esto. No, las mujeres dicen, oye, aquí debería ir esto. Qué bonito sería un florero aquí en la mitad. Lo que te está diciendo la mujer, en pocas palabras, es, tú que eres mi marido, por favor salga corriendo, compre el florero. ¿Cierto? Pero nosotros huimos, diga conmigo, huimos. Es como, no, esto no es conmigo, a mí no me están hablando, ella está diciendo qué bonito un florero ahí. Pero yo estoy pensando en que no tengo plata, estoy pensando en que hay que pagar aquella cosa, aquella deuda, es que el compromiso. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cierto que es así? Entonces huimos. ¿A qué? A un miedo desde niños. A un miedo a no tener. A un miedo a quedarme sin nada. Mira que tenemos tanto miedo a quedarnos sin nada, que tú tienes un dinero que te ganaste en una quincena, o de alguna manera te ingresó a tu bolsillo y no sales corriendo a pagar, sino le das vuelta. Aquel que le da vuelta a la plata para pagar es porque le tiene sencillamente miedo a quedarse sin plata. Da lo mismo pagar hoy que pagar mañana, si igual ya estás atrasado y tenías que pagar ayer. ¿Aló? Pero en mi cabeza me da miedo. Y me da miedo y entonces le doy vueltas, alargo, porque es que me siento seguro con la plata que no es mía porque yo la debo en el bolsillo. ¿Aló? Entonces así era Moisés. Moisés era una persona que a los 40 años estaba en un desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar solitario donde nadie me va a buscar, donde huí de los problemas. Yo no sé cuántos están en un desierto porque están huyendo de cualquier problema, no solo del económico. Están huyendo de un pasado lleno de temores, de inseguridades. Porque el problema de Moisés no era económico, era de inseguridades, era de cómo se sentía como persona. Yo me imagino en ese desierto, no le contó a nadie. Aló, porque es que nosotros no somos capaces de contarle lo malo a la gente. ¿Amén o no amén? Todos nos justificamos. Y la situación. No, porque no dice, es que yo cada vez que tengo que hacer algo no lo hago. Es porque es que me da miedo. Porque ni siquiera sé qué hacer porque todo me da miedo. ¿Aló? Entonces encontramos a un Moisés escondido en medio de una realidad. ¿Sabe? Hay mucha gente que está escondida de una mala relación en medio de una realidad. Esa realidad es que tú la puedes enfrentar y arreglar, pero estás escondiéndote. Hay gente que se esconde de los hijos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Usted no conoce gente que se esconde de los hijos? Padres que se escondieron de los hijos para no saber de la realidad, de que tienen que enseñarles, de que tienen que mantenerlos, de que tienen que darles esto, aquello. ¿Aló? Y sabe, Moisés vivía una realidad tal vez muy parecida a la nuestra. Pero allí en ese lugar se le aparece Dios. Allí en ese lugar, después de 40 años de durar escondido, ojo, 40 años duró en Egipto, enfrentando tus temores, y terminó perdiendo y huyó. Y duró 40 años escondido en un desierto. Allí se casó. La mujer no creo que no tenía ni idea de su pasado. Allí tuvo hijos, allí escondido. Estoy hablando a gente que ha pasado el tiempo ya casada, ya con hijos, y sabe, siguen con los mismos temores, con la misma inseguridad. Cuando uno tiene un temor, uno no es capaz de avanzar. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué tu matrimonio no avanza? Porque tienes temores hacia la relación. ¿Por qué tu economía no avanza? Porque estás lleno de temores, y ese temor es como si te agarrara y no te dejara avanzar en lo financiero.
¿Por qué hay gente que está enferma y no avanza para la mejoría? Porque tiene tanto miedo de las palabras del doctor, las palabras del médico, de los exámenes, que piensan más en lo malo que en lo bueno que puede hacer Dios contigo. Amén. Entonces es algo que no te deja avanzar, el miedo. Y ahí estaba Moisés y se le aparece Dios a sus 80 años de edad. Y Moisés, lleno de temor. ¿Lleno de qué? Al hombre le dio pánico que apareciera Dios. Mira, la gente tiene tanto miedo a una cosa, a otra, que cuando aparece Dios, ay, mejor me voy de la iglesia. La gente como que empezó a temblar, como que alguien se cayó, como que alguien le dio un patatús. Y le da miedo. Moisés dice que estaba lleno de miedo porque la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios le dice, mira Moisés, yo te he escogido. Primero, porque es que hay un pueblo que está peor que tú. Diga conmigo, hay un pueblo que está peor que yo. Mira lo que te estoy diciendo. Dios estaba pensando en el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y en Egipto eran esclavos y estaban en peores condiciones emocionales, sociales, económicas y de todo índole que Moisés. Pero mientras tanto tú y yo somos como Moisés, que creemos que estamos en la inmunda, escondiéndonos de nuestros miedos, pero nosotros estamos mejor que muchos. ¿Aló? Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, mira, a ti te he escogido para que vayas y libertes al pueblo de Israel. Y él empieza con su yo me imagino con el susto, Señor. Mira lo primero que le dice, yo soy gago. Claro que la Biblia tú lo escuchas como, es que soy de difícil palabra. La misma cosa. ¿Aló? A salirle tú, ay, que mira al vecino que es de difícil hablar. No, tú dices, allá va el gago. Señor, es que... Y el Señor dijo, pero ¿y a mí qué? Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Acaso Dios no fue el que te creó? Dios no lo creó gago. Fue el miedo que tiene a los problemas, enfrentar los problemas, que se esconde de un... ¿Aló? La gaguera es una expresión muy grande de lo que es el temor. Y Dios estaba escogiendo al gago para que enfrentara los problemas. ¿Aló? ¿Aló? Dios estaba escogiendo al gago para que fuera capaz de enfrentar sus miedos. Y a través de enfrentar sus miedos fuera capaz de libertar a un pueblo. Pastor, pero ¿cómo así enfrentar los miedos? Claro, es que tenía que ir a verse con el faraón. Ese que hace 40 años huyó. Tal vez ya no era su abuelo. Ahora de pronto estaba sentado en el trono un familiar de él, un hermano. De esos hermanos, medios hermanos que lo odiaban. De esos que decían, tú eres adoptado. De esos que decían, tú estás aquí recogido. Y Moisés empezó a poner peros. Diga conmigo, a poner peros. Si usted lee la Biblia, puso todo tipo de peros, como usted y como yo. ¿Aló? Dijo, pero es que yo no estoy preparado. Ah, que tú eres cumi para prepararte. No está la gente que dice que yo no estoy preparado. Dios te está diciendo lo mismo que Moisés, tú no eres cumis. Para preparar un cumis sí hay que prepararlo yo. Es que yo no estoy, yo ni siquiera he hecho un curso teológico, le dijo Moisés, en otras palabras. Yo, Señor, pero y si me preguntan tú cómo te llamas, yo qué voy a contestar. ¿Aló? Yo dije, ¿acaso es que yo no voy contigo? Hay gente que le tiene miedo a hablar de Dios, porque ¿y si me hacen una pregunta que yo no sé? Esa misma pregunta le hizo Moisés a Dios. Señor, y si me preguntan cómo te llamas, ¿yo qué digo? Y yo digo, yo soy el que soy y punto. Dios mandó a Moisés a que fuera de vuelta a enfrentar sus temores. Cuando usted llega a Cristo, ¿cuántos llegaron a Cristo? Cuando sus pecados le son perdonados, usted nace de nuevo y usted se convierte en hijo de Dios, porque no nacemos siendo hijos. Mira lo que estoy diciendo, la Biblia dice que no nacemos hijos, somos criaturas de Dios, y solo la criatura que es capaz de entregarle el corazón al Señor, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador, reconociendo que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario y su sangre nos limpió de todo pecado, ese se convierte en hijo. Y Moisés tuvo un encuentro personal con el Señor. En ese momento estaba naciendo de nuevo, en ese momento sus pecados le estaban siendo perdonados, y en ese momento Dios le dijo, ahora ve y enfrenta tu pasado. Gente que se esconde a su temor
algún día lo tiene que enfrentar. Tu temor más grande es que tu pareja hoy te deje así como tu papá te abandonó o tu mamá se fue. Tu temor más grande es a no tener, porque en tu casa cuando eras niño pasaste muchas necesidades y nunca había. Hasta que no seas capaz de enfrentar tu inseguridad y tu temor, Dios no te puede bendecir. Amén. Aló. Aló. Y Moisés queda pensando, me toca ir a enfrentarme al que me va a matar. Es que no tenía que irse a enfrentar a cualquier persona, a cualquier situación, al que lo iba a matar. Aló. Es que a mí me da miedo. Es que yo no sé si estudio, después yo no sea capaz. Es que si yo coloco eso o aquello o ese negocio y si yo no soy capaz y si me va mal y si quiebro, ¿cómo voy a dejar yo este empleo si aquí llevo muchos años? Pero entonces ¿por qué te quejas? Es porque no gano mucho. Entonces ¿por qué no buscas otro? Ay, porque me da miedo. ¿Aló? Mientras tú no seas capaz de enfrentar tus miedos y tus temores, no vas a poder avanzar. Y sabes, Dios hoy te está confrontando contra el temor. ¿Y por qué aparece esta palabra? Porque recientemente, pero antes de contarles lo que recientemente está pasando, quiero contarles, hace varios años el Señor, para devolverme la fe, mira, una de las formas de Dios devolverle a uno la fe y hacer que la fe de uno crezca es en lo económico. Diga conmigo en lo económico. Porque es que la economía es una cuestión de todos los días. Amén. ¿Cierto? Es algo que es de todos los días. ¿Sí? Y mi fe, a raíz de todos los problemas que cualquier ser humano tiene, había menguado. Y Dios me necesitaba con una fe tan grande, porque una cosa es predicarle a todos nosotros los que estamos aquí, a los que nos están viendo por redes sociales, y otra cosa es predicarle a lo que Dios quiere en un futuro que le prediquemos, que es a un lugar de 32,000 personas reunidas en un solo lugar. Sí, estamos hablando de una iglesia de una magnitud, mejor dicho, que es impensable por cualquiera de nosotros. Y cuando uno está en la iglesia, uno se da cuenta que lo poco que da la gente, mira, voy a abrir mi corazón, que lo poco que da la gente no alcanza para las grandes cosas que Dios demanda. Dios le demanda tantas cosas para hacer, y cuando uno ve los recursos dice, esto es nada comparado a lo que necesitamos hacer. Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar y dice, te voy a devolver a ese mundo de los negocios, porque cuando tenías negocios tenías fe, y voy a desarrollar tu fe, para que una vez desarrollada tu fe te hago volver de cabeza a la iglesia, para que puedas empezar esa construcción de una iglesia grande. Hoy estamos enfrascados en que construimos esta partecita y que estamos negociando esta allá atrás, ¿sí? Y eso nos parece mucho, y cuando hablamos de pagar 70 y pico de millones, les parece demasiado y nos asustamos, y el uno dice, no, imagínate, yo hice un pacto de 300 y todavía no lo he pagado. Pero Dios está hablando de, mira, para que quepan 32,000 personas, mínimo es casi un estadio completo. ¿Aló? ¿Aló? Entonces es una economía demasiado grande. Entonces Dios me devuelve al mundo de donde yo salí de los negocios, ¿sí? Y empiezo a hacer por fe, no con dinero, sino con fe, muchas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer cuando tenía fe. Pero en medio de esa fe en los negocios empiezan a suceder cosas adversas, ¿sí? Cosas que en lo normal no iban a suceder en una compañía. Y empiezan a suceder cosas adversas que lo van frenando a uno, pero, ¿sabe? Yo empecé a pasar por encima de esas cosas. Recientemente pasa algo, ¿sí? Un embargo, ¿sí? Y yo dije, este es el examen final para pasar a otro nivel. ¿Por qué? Porque siempre que venía, cuando uno es el que gerencia algo, la responsabilidad económica de la empresa recae sobre el que gerencia, no sobre otra persona. Y van a cobrarle a alguien, pero si ese alguien no paga, pues van a ir a la cabeza al que está el responsable de la situación. Entonces Dios permite algo que no debería llegar, ¿sí? Una cosa es cuando un embargo es cuando no se está pagando, ¿sí? Eso es un embargo cuando no se está pagando, pero cuando se está pagando, ¿sí? No puede haber un embargo. Pero hay un embargo y congelan las cuentas,
¿sí? Y yo entiendo que algo grande iba a pasar porque Dios está probándome mi fe. Diga conmigo, probando mi fe. En medio de eso teníamos algunos viajes, lo hicimos con toda tranquilidad, con toda certeza de que íbamos a salir bien librados de eso. Porque es que muchas veces a nosotros, cuando hay un pero económico, alguien diga un pero económico, tú dejas de vivir. ¿Aló? Tú no puedes dormir. ¿Sabe? Cuando llegan esas ideas a mi cabeza, yo decía, no, esto simplemente es algo pasajero. Todavía no se ha resuelto, pero ahí vamos. ¿Sí? Y tengo toda la tranquilidad y he dormido con toda la tranquilidad y he hablado con cada persona que tengo que hablar con toda tranquilidad. Y hablo con tanta tranquilidad y tanta fe y le doy las explicaciones necesarias que todo el mundo inmediatamente dice, no hay problema, tranquilo, apenas entre el dinero nos paga. Entonces a veces nosotros vemos el problema más grande. Alguien diga, más grande de lo que es. Pero cuando tú empiezas a ver el problema como es porque has crecido en tu fe. Amén. ¿Y por qué te estoy hablando de fe? Porque lo único que es capaz de contrarrestar el problema es el temor, es la fe. Amén. Yo dije, gloria a Dios, porque ahí voy creciendo. Hoy me daba cuenta que Dios manda problemas, diga conmigo, problemas que a otros no les manda. Problemas repetitivos, pero más grandes. Diga conmigo, más grandes. ¿Pero por qué? Porque sencillamente Dios sabe que tú y yo podemos pasar por encima del problema. Amén. Entonces es imposible que Dios me vaya a colocar como pastor de una iglesia gigante. Imagínense los gastos de una iglesia de esa magnitud. Imagínense cuánto llegaría el recibo de luz. ¿Sí? Ese es el traumatismo. Estuvimos la semana pasada en Avivamiento, una de las iglesias más grandes de Colombia. Tiene una capacidad en sillas de 30,000 personas y tiene aire acondicionado. Y alguno dirá, en Bogotá, mira, donde hay una cantidad de gente reunida, hace calor. Y si en Bogotá necesitan aire, eso eran unos aires gigantescos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo será en Barranquilla? ¿Aló? ¿Sí? ¿Usted sabe qué es 30,000 personas en un solo lugar en Bogotá? Alguien diría, no, eso no hace calor. Hace tanto calor que tienen aire. Ahora imagínatelo acá. ¿Sí? Entonces, es algo que solamente le preocupa al pastor. Nadie se va a preocupar por si se paga la luz, por si se compra un aire, que si se compra una silla. Ya el sonido no es el mismo. O sea, no. Este sonido, aunque profesional, es nada comparado cuando necesitemos amplificar un lugar de las magnitudes. Mira, esas 30,000 personas están reunidas en 8 bodegas. 8 bodegas que fueron comprando una a una. No casas. Nosotros tenemos casas que las hemos ido comprando y las vamos uniendo. Pero ellos tenían bodegas. ¿Sí? Y fueron tumbando las paredes. Y yo conté, mal contada, yo decía, aquí hay 8 bodegas. Yo miraba más o menos la estructura de la columna y decía, aquí hay 8 bodegas. Cuando usted entra a una bodega industrial, usted ve una magnitud de algo grandísimo. Y Dios quiere que nosotros seamos de esa magnitud. Ahora, para llegar a esa magnitud me tiene que desarrollar mi fe en muchos aspectos, incluyendo la financiera. Alguien diga, en la financiera. Entonces, para eso me permite estar en un lugar en donde yo tenga compromisos gigantescos. Alguien diga, compromisos gigantescos. Hay gente que dice, es que yo no puedo con mi economía. ¿Cómo pretendes ser empresario si no puedes por tus gastos? Porque cuando tengas un negocio, así sea pequeño, vas a tener gastos tuyos y gastos del negocio. Amén. Vas a tener que mirar cómo levantas para comer y cómo le das a tu empleado para que coma. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí necesitan tener una economía sólida? Dios te va a desafiar con problemas. Que enfrentes tu problema. Porque entre más vienen los problemas, oye, tú tienes que cambiar tu manera de enfrentar los problemas. Y Moisés le tocó regresar. Yo no sé en qué pensaba Moisés. Cuando usted va a enfrentar algo difícil, usted va pensando, ¿cierto? Yo me imagino el viaje desde el desierto hasta Egipto. ¿Quién será el próximo? ¿Quién será el faraón? ¿Será que era mi hermanastro? ¿Será que es mi tío? Pero todos me quieren matar, todos me odian. Hace 40 años no los veo. Cuando salí de allá me odiaban, me querían matar, me persiguieron.
Llevo 40 años escondido, ¿cómo será? ¿Será que mi madrastra todavía vive? ¿Será? No, ella sí me cuida. Sí, todo eso pensaría Moisés para llegar, y dice que entró al palacio. Lo tuvieron que conocer. La Biblia no dice quién era el faraón, no dice qué parentesco tenía con Moisés. Pero Moisés entra, y si entra es porque había familiaridad. ¡Aló! Pues no va a llegar el primer Juan de los Palotes y lo van a dejar entrar a palacio. Siga y hable con el rey. No, tenían que haber. Y entró. Yo me imagino que lo encañonaron. Imagínate el tamaño del problema de Moisés. Porque Moisés no solamente iba a enfrentar a Faraón, sino iba a deja ir a todo el pueblo esclavo. Se va conmigo. Suficientes razones para quebrarlo, para matarlo. ¡Aló! Mira lo que Dios te está hablando. Dios te está hablando de que tú seas capaz de enfrentar tu problema de toda la vida. Yo no sé si es emocional, yo no sé si es la salud. Hay gente que se escuda. Es que yo siempre he estado enfermo. No, es que cuando decidas enfrentar tu enfermedad y creerle a Dios por tu sanidad, vas a ser sano. Cuando decidas enfrentar tu problema de emocional, de inestabilidad, de que es que me da miedo, es que estoy inseguro, entonces Dios te va a poner situaciones para evaluarte. ¿Sabe qué es? Cada vez que tú pasas por una situación difícil, Dios te está evaluando. Diga conmigo, me están evaluando. A ver cuántas notas sacas. A ver en cuántas de esas te haces el loco y sigues escondido. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos años llevas haciéndote el loco para comprar la casa? Queriendo tener casa. Escudándote detrás de que no tengo, es imposible, no hay plata, nadie me ayuda, yo soy solito. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndote detrás de esa relación y aparentando ser feliz? Porque no eres capaz de enfrentar tu pareja y hablar, sentarse y decir, mira, yo tengo estos miedos, por eso me comporto así. Yo tengo estas inseguridades, por eso me comporto así. Quiero cambiar. Y al primero que tienes que decirle, quiero cambiar, es a Dios, amén. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando allá en su casa y aquí en este lugar. Pero todos estamos llenos de temores. ¿Y cómo sabes que estás lleno de temor? Cada vez que te pasa la misma situación que ya te pasó y tú dices, otra vez. ¿Aló? Levánteme la mano aquí. ¿Quién dice, en estos días ha dicho, oye, pero otra vez la misma situación? Si nos vamos a la casa, otra vez la misma pelea. Oye, al menos cambia de pelea. Amén. No, es que estamos viviendo una situación adversa, pero esta es la primera vez que la vivimos. Pero hay gente que llevamos 50 años viviendo la misma situación, por lo mismo. La misma situación económica, no ha cambiado en nada, no ha mejorado en nada. La misma salud que va al retroceso. Las mismas emociones que no me dejan dormir. Los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas cosas. Pero Dios te está diciendo, te escojo a ti para que vayas y me salves a otros que están peor que tú. Vamos a ver quién se atreve. De pronto dice como Moisés, no estoy preparado. Y Dios te está diciendo, tú no eres comida para prepararte. Yo voy contigo. Fue lo que le dijo. Yo voy contigo, pero y si me preguntas cómo te llamas tú, yo no he hecho un instituto bíblico. Y Dios le dijo, dígale que yo soy el que soy y punto. Por eso uno de los nombres de Dios Él es el que es. Él dijo, yo soy el que soy. ¿Aló? Pero dígame un nombre. No, yo soy el que soy. Eso es suficiente para la gente. Escúchame, Dios es Dios no porque tenga un nombre. Dios es Dios porque Él es Dios, amén. Hay gente que cree porque sabe un poquito de Biblia. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es conocer a Dios. Tener una relación con Dios, amén. Hay gente que sabe Biblia y no tiene relación con Dios. Dios es una persona, no una teoría ni un libro. Esa Biblia que tú tienes, inclusive en tu celular,
porque ya se utiliza en el celular. Eso no es un libro. Eso es una palabra que está viva, que cada vez que usted la lee, Dios te habla a través de ella. Tú lees cualquier libro y no te habla. Sí, te hace reflexionar, pero no te habla como te habla Dios. Amén. Diga conmigo, no soy esclavo del temor. Hay mucha gente que sigue siendo esclava, pero Dios quiere hacerte que enfrentes tu problema. Y Moisés llegó y le tocó enfrentar a Faraón varias veces. Yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué varias veces? ¿Usted no le pasa que usted a veces se envalentona, ¿sí? Y enfrenta una situación, pero después se acobarda? ¿Aló? ¿Aló? Y Moisés fue la primera. Y mira lo que pasó. Dice la Biblia que cuando fue la segunda fue la primera plaga. Y dice que esa plaga, dice que Moisés dice, o dejas ir a mi pueblo, o cojo el río Nilo y lo convierto en sangre. Y Faraón dijo, no te dejo ir ni a ti ni a la gente. Entonces Moisés ora, el río se convierte en sangre. Y Moisés después dice, oye Señor, pero convertí el río en sangre y ahora huele horrible. No hay que comer, los peces se murieron. Porque la sangre era porque los peces empezaron a morir. No podemos ir a bañarnos al río, huele horrible. Segunda plaga. Dice que cayó tanto a Israel como le cayó a Egipto y todo el mundo rascándose, diga conmigo, y rascándose. Y Moisés, deja ir a... Espérate. ¿Aló? Muchas veces tú estás enfrentando una situación junto con Dios y te está pasando lo mismo que al que no tiene a Dios. ¿Aló? Dice que así pasó las primeras plagas. Es decir, Moisés trataba de enfrentar sus temores, pero le pasaba lo mismo que le pasa a cualquiera. Y él decía, entonces, pero Dios quería ver cómo evolucionaba su temor. Cuando ya su temor fue cediendo y su fe fue creciendo, la Biblia dice que ya Dios marcaba la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Dice que mandó una plaga y no cayó sobre el lugar donde vivían los de Israel. Empezó a marcar la diferencia. ¿Sabe? Cuando tú quieras que las cosas empiecen a cambiar y que Dios empiece a actuar, es cuando tú empiezas a creerle al Señor y empiezas a hacer cosas que antes te daban miedo. Te repito, cuando gente que está aquí, gente que está allá, cuando empieza a hacer cosas que antes le daba miedo, sin darle miedo, sino teniendo una actitud de fe, Dios va a empezar a actuar a tu favor. Amén. Diga conmigo, Dios va a empezar a actuar a tu favor. Pero ahí no se acaba la cosa. Moisés iba y enfrentaba por cuarta vez, y por quinta, y por sexta. Alguien que diga, Señor, ¿hasta cuándo el problema? Dígalo, ¿hasta cuándo? ¿Sabes qué te va a contestar Dios? Hasta que venzas tu temor. Mira que la última oportunidad cuando fue y enfrentó al faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dijo, alárguense. Ahí Moisés se graduaba o no se graduaba. Dice que huyeron. Pero Faraón, que le había dicho, váyanse, le dijo, no, le dijo a los soldados, vamos y persigamos. Vamos a matarlos. Ellos no se pueden ir de aquí. Dice que Moisés iba avanzando con 600,000 personas. Y dice que llegaron a un lugar donde había un mar. No se podía cruzar. Ellos no eran lancha. O tampoco si hubiera una lancha aquí, ¿cómo iban a pasar 600,000 personas? A un lado había una montaña rocosa que no se podía escalar, a la otra también había una montaña altísima que no se podía escalar porque era rocosa. Y si se devolvían, venía el polvorín de un ejército furioso dispuesto a matar hasta el último de los que estaban huyendo. Una persona llena de temor hubiera dicho, vamos a rendirnos, busquen una bandera blanca, vamos a arrodillarnos y vamos a decir, perdónenos. Pero Moisés, como se estaba graduando, tenía mucha fe. El que antes estaba lleno de miedo, tenía mucha fe. Y dijo, no, voy a creerle a Dios y vamos a pasar este mar. Y levantó su vara y clamó a Dios. Y Dios detuvo, dividió más bien el mar en dos y pudieron pasar en seco. Tú vas a poder pasar en seco tu situación cuando venzas el temor. Amén. ¿Y qué puede pasarle a mis hijos si yo no estoy? Y si yo me muero.
Ese es el miedo de muchos. Pero cuando usted tenga un propósito de Dios, usted todavía no se va. Amén. Pastor, pero hay gente que se fue, sí, porque hay gente que se dio por vencida. Dijo, no, esta situación es muy berraca. Aló. ¿Dónde está la gente que va a luchar contra sus temores? Colóquese en pie, por favor.
Yo quiero que usted cierre sus ojos por un instante y piensa en tus temores. Eso es que has tratado de esconder y dices, no, eso no es temor. Ya hoy te diste cuenta cuáles son esos temores. ¿A qué le temes? ¿A quedarte solo? ¿A qué le temes? ¿A quedarte sin dinero? ¿A qué le temes? ¿A no poder pagar? ¿A qué le temes? ¿A enfermarte? ¿A que se muera alguien muy cercano? ¿A que no puedas mejorar de esa enfermedad? ¿A qué le temes? Dios te quiere enfrentar hoy con tu realidad. Y por eso, antes de soltarte la más grande bendición, Él primero te prueba para ver si ganaste o perdiste esa prueba. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero orar por cada uno de nosotros. Porque las pruebas son simplemente eso, algo que Dios permite para ver cómo me comporto frente a una realidad que siempre me ha dado miedo y que trato de ocultar que me da miedo. Y por eso cada vez llegan ataques por esa área. Cuando a ti te da mucho miedo quedarte solo, siempre llegan ataques a la relación. Si a ti te da mucho miedo que a tus hijos le pasen algo, siempre llegan ataques a tus hijos. Pero hasta que no enfrentes tus temores, no vas a ser capaz de avanzar y ser bendecido en esa área. En el nombre de Jesús. Ni el mismo infierno puede hacer que tú retrocedas. Ni el mismo infierno puede parar la bendición tan grande que Dios tiene para ti cuando seas capaz de vencer los temores. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro aquí un ejército de Dios que sea capaz de vencer sus propios temores. No son los temores del otro, son nuestros temores. Diga conmigo, mis temores. Porque generalmente pensamos en lo del otro, inclusive lo del familiar, lo del amigo, y no pensamos en mis temores. Hoy Dios te dice, tengo que enfrentar mis temores como le tocó a Moisés. Y Dios revuelve todo y hace todo para que vuelvas a enfrentar tus temores. 40 años duró escondido Moisés hasta que Dios revolvió todo para que enfrentara sus temores, para que enfrentara a Faraón, para que enfrentara al que lo había mandado a matar. Enfrenta tu enfermedad, enfrenta tu crisis, enfrenta sus emociones encontradas, enfrenta tu situación. Enfrenta lo que estás viviendo, te dice el Señor. Y cuando seas capaz de creer que la situación va a ser diferente, entonces yo cambiaré todo. Cuando Moisés logró convencer a todos de que la situación iba a ser diferente, pudieron huir de Egipto rumbo a una tierra prometida que fluye leche y miel. Mientras tanto eran presos de sus propios temores. Mientras tanto el pueblo decía, no podemos irnos, si nos vamos nos matan. Tú y yo somos presos de nuestros propios temores. Cuando seamos capaces de enfrentarlo y ganarle, es porque tú y yo tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Vamos, enfrenta tu temor. Diga conmigo esta corta oración, diga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, voy a enfrentar mis más grandes temores. Y voy a salir airoso de la situación, porque yo soy hijo de Dios y voy a tener la fe. Ya tengo la fe, que es la palabra, porque Dios me manda a enfrentar el problema y destruirlo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero, antes de terminar, hacer una encuesta. Usted en casa diga, ¿me cayó o no me cayó? Usted aquí levanta la mano. ¿Quién de ustedes dice, yo necesitaba escuchar esta palabra? A ver, levánteme la mano. Gracias a Dios, mira cómo es Dios. Dios sabía quién lo necesitaba y nos trajo a este lugar. Amén. Y tú en casa, manda el mensajito si esta palabra fue para ti. Un abrazo. Nos vemos aquí presencialmente. El domingo tienes que venir, ya sea a las 7:30 o a las 10:30. Un abrazo para ti.